Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí, señora gobernadora, señores gobernadores, señoras vicegobernadoras, representantes del sector público, privado y al público en general que está presente el día de hoy. Muchas gracias nuevamente y yo quisiera, sé que estamos con la hora, sé que hemos tenido un día súper agotador, pero muy interesante. Cada una de las presentaciones creo que nos ha retroalimentado mucho y sobre todo el diálogo. Como ustedes saben, a principios de media mañana, Darío Segarra presentó el libro Desarrollo Territorial y Minería, del cual formó parte como coautora. Y hay un tema que sí nos parece importante en el proceso de análisis y desarrollo de la publicación, abordar el tema del diálogo, abordar el tema de confianza y abordar el tema de la propuesta de política, de diálogo y de gestión social, que es importante, lo hemos escuchado en diferentes espacios sobre la conflictividad social, la problemática social, las necesidades que hay, y aquí algunos apuntes sobre este tema. Como ustedes saben, la publicación plantea 4 recomendaciones y me voy a concentrar en la segunda recomendación al gobierno: aprobar una política nacional de diálogo y gestión de conflictos sociales y un sistema nacional que facilite la implementación de esta política. ¿Por qué es necesario desarrollar una política de diálogo y gestión de conflictos? En primer lugar, la mirada que hemos tenido como país de manera permanente en todos los niveles de gobierno, obviamente desde la posición del gobierno nacional, ha sido reaccionar frente a un conflicto y no necesariamente prevenirlo. Entonces la pregunta que nos hacemos permanentemente es: ¿y qué debemos hacer para prevenir el conflicto? Y nosotros estamos apostando y analizamos y discutimos que lo central, y que hoy día lo han manifestado diferentes ponentes y los propios gobernadores, es el diálogo. El único mecanismo que tenemos y el principal mecanismo para prevenir conflictos es el diálogo. Y el diálogo, efectivamente, como un espacio de comunicación donde nos escuchamos y nos comprendemos. No solamente el espacio en el que voy, digo lo que me parece y la otra parte o los otros actores dicen lo que les parece y no buscamos comprender qué hay detrás. Y eso es parte del concepto macro que tenemos de desarrollo territorial. Como se ha presentado en el documento publicado, el diálogo es el primer escalón para recuperar la confianza. En nuestro país no nos encontramos con alguien y solemos decir confío en ti. Normalmente existe una relación de desconfianza y se gana la confianza, lamentablemente. Entonces, el diálogo como un espacio a través del cual haya una comunicación, una capacidad de escucha, de ida y vuelta, como otro punto central, y lo acaba de mencionar el gobernador de Loreto, ¿no? El conocimiento de lo que está pasando y qué sienten, qué perciben los interlocutores. Podemos ir con una mirada nuestra, como una de las partes, respecto de lo que pensamos o creemos que el otro piensa respecto de la situación, respecto del problema. Pero es una idea, una expectativa que tenemos, no necesariamente es la realidad. Y por eso es importantísimo que cuando vamos a dialogar, tenemos que conocer a los interlocutores. Y además no solo conocer quién es la persona, sino cuál es el espacio del conflicto. El gobernador Werner Salcedo mencionó en su intervención como panelista también qué había pasado en Espinar y cómo efectivamente, ¿no?, hay una mirada de demanda, de necesidad y qué expectativas tienen respecto a la participación del sector empresarial y de la empresa en ese caso. Entonces, sí es importante conocer, que los equipos que trabajan el diálogo conozcan, se acerquen para interiorizar cuál es esa expectativa y demanda. Respeto a la diversidad de opiniones, y ese es otro tema central. Muchas veces cuando dialogamos tenemos posiciones naturalmente distintas,
En este espacio tenemos posiciones distintas, pero prima el respeto en el marco de las diferencias que podemos tener. Y es fundamental el saber que hay diferencias, pero partiendo por las diferencias podemos encontrar puntos en común. Y uno de los puntos en común está vinculado con nuestra visión de qué queremos en nuestro territorio, cómo nos imaginamos que vamos a mejorar nuestra vida y la de nuestra familia en el territorio cuando hablamos de desarrollo territorial. No que yo creo, y aquí discúlpeme lo que lo personalice, pero es yo creo que a ti te va a ir mejor si haces esto. No, es ¿qué expectativa tienes tú de vida? Hay ejemplos clarísimos de que probablemente quienes vivimos más en la ciudad asumimos que quienes viven en el campo y, por ejemplo, viven en una casa de adobe, son pobres. Y no son pobres, es la forma de vida. Están mejor muchas veces que si construyeras una casa de fierro y cemento porque te daría mucho frío en zona de altura. Entonces, tenemos que desprendernos de esos paradigmas respecto de lo que uno cree que va a ser bueno para el otro. Les voy a poner un ejemplo de la selva, ¿sí? Hace un tiempo estuve en un espacio de intercambio y lo que todos estamos de acuerdo, creo, en este espacio es que es necesario dotar de agua segura para consumo humano a todas las poblaciones, ¿sí? Es como natural, o sea, ¿quién lo va a discutir? Todos necesitamos agua para vivir. Pero las comunidades en la selva han vivido toda su vida sin agua potable. Entonces, cuando uno va y le dice, pero lo primero que tú tienes que hacer con el dinero que recibes es agua. No, pero es que yo no quiero agua, porque si siempre he vivido así, entonces hay un proceso que no es natural. Lo que nosotros creemos que es natural como necesidad no es natural para los otros. Y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Si no, no hay proceso de diálogo ni de comprensión. Y por eso el enfoque intercultural es fundamental. O sea, sí tenemos que avanzar en el diálogo, pero con enfoque intercultural, con respeto a esa diversidad. Amazonía, con la cosmovisión, la zona altoandina, con la cosmovisión andina, porque es parte de lo que probablemente en muchos casos, dependiendo de dónde vivamos o hayamos nacido, dónde nos hayamos criado, evidentemente es distinta la mirada. El enfoque intercultural es fundamental en el diálogo. Así como en algún momento hemos visto en otros países, ¿no?, que probablemente si se va a negociar con un país árabe, no necesariamente la negociadora va a ser mujer, ¿no? Ya, eso implica interculturalidad. ¿Cómo tenemos que sentarnos a dialogar con nuestros compatriotas en el Perú teniendo en cuenta el enfoque intercultural? ¿Dónde viven? ¿Cuál es su cosmovisión? ¿Cómo es? Y eso evidentemente demanda tiempo, organización, trabajo y compromiso. Pero no vamos a recuperar confianza ni vamos a generar espacios de gobernanza territorial si no tenemos estos elementos que son centrales y que deberían estar muy plasmados en la política de diálogo. Hemos hablado permanentemente por mucho tiempo de políticas para resolución de conflictos. Es como si hablásemos de cómo hacemos para curar siempre las enfermedades cuando la política debe ser preventiva. Por lo tanto, el conocimiento del territorio es fundamental. Y hoy día varios de los ejemplos que se han mencionado, que son exitosos, tienen que ver con conocimiento del territorio para esos procesos. Entonces, la política tendría que estar orientada a tener estos elementos centrados en el diálogo y todo esto nos va a llevar a recuperación de confianza. Pero como decía Darío más temprano, este es un proceso permanente. Recuperamos confianza, pero la perdemos y hay que volver a comenzar. Por lo tanto, tenemos que, como una plantita, regarla permanentemente para que florezca cada vez que le toca. El diálogo nos va a permitir trabajar con un enfoque de prevención y la política tiene que tener centrado en prevención, no en negociación de conflictos, sino en prevención de conflictos. Y luego viene la gestión. Y eso implica tener un seguimiento de las situaciones complejas y críticas para generar alertas oportunas. Muchas veces saltamos todos cuando ya se generó el conflicto. Lo que hay que tener es la alerta oportuna y eso implica coordinación intersectorial e intergubernamental. Por lo tanto, tenemos que tener espacios constantes de comunicación
y ya no institucional, sino interpersonal. Que las personas en el territorio efectivamente sepan que pueden alertar que hay una situación de insatisfacción. Cuando nosotros tenemos un problema y vamos a la municipalidad y le decimos, mira, tengo un problema, le mando una carta. Una vez, mi primera carta, a una entidad pública. No me contestan, voy otra vez y meto otra carta, reitero. Y de pronto en esa reiteración me encuentro con 3 vecinos que están haciendo lo mismo, porque tienen el mismo problema. Entonces ya somos 3, no es 1. Hacemos un grupo y presentamos una carta colectiva. Presentamos la carta y tampoco nos atienden. Entonces vamos buscando más que estén en la misma situación. No nos contestan la carta y nos paramos en la puerta de la municipalidad y levantamos la pancarta. ¿En qué momento teníamos que haber dado la señal de alerta? ¿En qué momento tendríamos que haber evitado que se paren en la puerta del gobierno local? O en el gobierno regional o en el ministerio. Entendiendo la demanda del ciudadano. Entonces es importante también esas alertas que se presenten. Fortalecer la articulación interinstitucional e intergubernamental. Solemos pensar que cuando hay un conflicto hay que mirar al área de gestión social que lo solucione. Pero el conflicto se generó en alguna línea dentro de la entidad pública, porque no atendimos el oficio, porque generamos una autorización de repente que no se tenía que dar, pero es necesario que cada área también se haga responsable. Creo que es importante darle el peso específico del rol que cumplen las áreas de resolución de conflictos en las entidades públicas. El área de resolución de conflictos debe asesorar permanentemente, pero no ser el que solucione el conflicto. Creo que es importante también que la política de diálogo y gestión tiene que tener en cuenta que hay que prevenir, es decir, cada área tiene que trabajar todos los días para evitar tener conflictos, no para que otros los tengan que solucionar. Entonces, esta es otra recomendación. La política tiene que contemplar en su diseño el despliegue en los territorios, el relacionamiento con todos los actores. Y hay un tema ahí que es clave, y es que el relacionamiento muchas veces se da solamente el que hace la demanda y el que en teoría va a hacer la oferta. Entonces dejamos a la población y a la empresa, cuando en realidad debería interactuar en ese espacio de diálogo todos los actores. No hablo de las mesas de diálogo, y ahí quería hacer un punto. No estamos planteando que los conflictos se previenen con mesas de diálogo. Las mesas de diálogo suelen surgir cuando ya estalló el conflicto. Estamos planteando el diálogo como un espacio de concertación, de discusión, de análisis para generar una visión compartida, no para solucionar un problema. Entonces es otra lógica la que planteamos, que amerita más trabajo, más tiempo, más ser consecuente con esa posición, con esa premisa, pero da finalmente frutos. Y lo otro que sí se ha mencionado en reiteradas oportunidades es el cumplimiento de compromisos. Y ahí sí es un tema crítico. Las personas que van y asumen compromisos en el espacio de diálogo, sea el espacio para trabajar la visión compartida, sea el espacio para ver quién hace qué en esa visión compartida, sea el espacio en el que hay que solucionar un problema, a nivel de las entidades públicas es necesario que ese documento de acuerdo tenga la responsabilidad y el aval y el respaldo de la entidad. Se firma un acuerdo y tiene que entrar a la planificación de la entidad, tiene que entrar al plan, tiene que entrar al presupuesto y tiene que comenzar su ejecución porque ya fue un compromiso. Y esa bisagra es la que falta, esa bisagra normativa es la que tiene que estar en la política. Porque de lo contrario es imposible cumplir compromisos. Es imposible. Si no entra en nuestro sistema administrativo, en la gestión pública, el acta, no hay forma de que lo cumplamos, así nos paremos de cabeza, disculpen la expresión. Así vayamos a convencer al ministro. Si no pasó por planificación y no pasó por presupuesto, no hay presupuesto que valga. Entonces es importante que ingrese a los sistemas administrativos y el seguimiento de su cumplimiento. Finalmente, información, sistemas de información que permitan tener esas alertas y sistemas de información que conversen entre entidades. No es solo un sistema de información en el que se reporta donde posiblemente haya un conflicto,
sino sistemas de información que te alerten cómo van los diferentes proyectos. Por ejemplo, si hablamos de minería, cómo van esos proyectos desde el proceso de la gestación, desde que van a comenzar a explorar, desde que van a comenzar el inicio de trabajos, desde cuando se da a trabajar la evaluación de impacto ambiental, en todo el proceso, porque en cualquier momento se pueden generar espacios de tensión. Como seres humanos tenemos espacios de tensión permanentes, mucho mayor si hay población y si hay intereses por los mismos recursos. ¿Por qué digo intereses por los mismos recursos? El territorio. En este espacio, yo vivo aquí, pero aquí es donde voy a hacer el tajo, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Si tenemos una visión más allá del conflicto, una visión del desarrollo en el territorio, ya vamos a saber que ese es un espacio que va a traernos mayor beneficio. Por lo tanto, minimizas el conflicto. Finalmente, toda esta política tiene que tener un amparo a través de un sistema de diálogo que permita que todas las entidades públicas se involucren en todos los niveles de gobierno. En realidad, acá hay un ejemplo que ha puesto el gobernador que lo quiero utilizar, y es el gobernador de Loreto, y es, me enteré que dieron una licencia, ¿no? Ya, y el mecanismo de coordinación intergubernamental es importante. Probablemente el gobierno regional o el nacional o el local tenga la facultad de otorgar determinados permisos. Pero si es en el territorio, y estamos hablando de desarrollo territorial, no hay forma de que nos saltemos a la autoridad territorial. Entonces, ese es un tema que, si bien es cierto, en el marco de la Ley de Bases de Descentralización hay funciones claras, no nos podemos saltar a quien está en el territorio. Así el gobierno nacional o el regional tengan razón, se tiene que trabajar con la autoridad del territorio. Por lo tanto, es fundamental que este sistema articule a los diferentes niveles de gobierno, que cada entidad sea responsable de la prevención, del diálogo y de la gestión, y va a escalar solamente la gestión de un conflicto cuando se necesite otro tipo de intervención. Lo ideal es que podamos solucionar y prevenir los conflictos en nuestro espacio de territorio. Si esto ya excede, entonces entran las otras entidades del nivel que correspondan. Si se puede solucionar a nivel local, y no entre el provincial ni el regional, y así. Entonces es importante también que cuando hay un conflicto no solo se mire directo al nacional y que vengan a solucionarlo, sino que tenemos que aprender a través del diálogo a gestionar en el territorio, pero sobre todo con un enfoque de prevención. Sé que estamos con la hora, así que aquí me quedo. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, gobernadora, gobernadores. Gracias.